Hola queridos amigos, con ustedes nuevamente el doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche leo liberado. Desde este momento y en los próximos encuentros voy a narrarles a ustedes lo que ha sucedido en estos últimos 35 años. Es importante entender lo que sucedió en estos 35 años, que son los que yo llevo desde el día que salí de la universidad hasta el día de hoy. En la primera fase les voy a contar lo que sucedió en la década de los 80. En aquellos años, yo llegué como médico a la comunidad del Cabo San Francisco en el Cantón Muisne. Anteriormente, desde la década de los 70, al final de los 70, trabajaba ya en el Cabo San Francisco durante las vacaciones, ayudando a formar promotores de salud de una organización que se llamaba Organización Campesina Muisne Esmeraldas. Era una organización creada por la Teología de la Liberación, que era una cosa novedosa. Asombrosamente, los curas dejaban todo ese ritual, toda esa pompa, y había unos curas que simplemente se ponían una tela encima y se amarraban al cinto con una soga y caminaban en la mitad de la iglesia, no se ponían delante de la gente, e invitaban a cada persona a pensar, a decidir, a criticar, a comentar, a opinar, a manifestarse. La iglesia se había convertido ya no en el lugar del sermón del cura, sino en el lugar de la opinión pública, el lugar donde la gente aprendía a desarrollar su personalidad, a pensar por sí mismo y a decidir por sí misma. Era la formación de personas, dejaba al lado esta formación de ciudadanos, individuos domesticados a través del uniforme escolar, los profesores de la escuela, el himno nacional y todas esas formas educativas donde todos somos iguales y tenemos que dar la misma respuesta el día del examen. Aquí cada uno en la iglesia se formaba para pensar. Esta revolución que traía la teología de la liberación me llevó a que yo consiguiera de mil maneras llegar a trabajar en el Cantón Muisne, a donde volví 35 años después, en realidad 33 años después. Me quedé por 2 años en ese lugar. En aquel tiempo, cuando yo llegué, era el Ecuador de Febres Cordero. Primero llegó a ser el Ecuador de Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado fue un traidor, como todos los traidores. Algo que se lleva en gran parte en la semilla. No sé cómo se salvó Rafael Correa. Casi no hay ningún presidente ecuatoriano, vicepresidente ecuatoriano de la sierra, que no haya querido ser un traidor. Casi no existe en la historia de Ecuador. Yo soy serrano y me doy cuenta de eso. Por ejemplo, Osvaldo Hurtado subió al poder con un postulado revolucionario, que era el postulado de Jaime Rodríguez Aguilera, que su primera palabra y frase célebre, por la que después terminó muerto, fue que le dijo a Estados Unidos: manos sucias fuera de Nicaragua. Inclusive aportó con estudiantes del último año que habían sido mis compañeros, que se fueron a trabajar en Nicaragua en el frente sandinista. Era un momento histórico en Centroamérica. Se levantaban contra la más temible dictadura que había en ese continente, en ese medio continente, esa cintura delgadita de América, donde los Somoza habían hecho lo que les daba la gana. Era tan terrible su dictadura que aún en el terremoto se dieron el lujo de expedir a la población sangre para donar para los afectados por el terremoto de Nicaragua, e hicieron un negocio de la sangre de los donantes. A ese punto llegó la conciencia mercantilista y vendible de estos individuos dictadores que se formaban en la Escuela de las Américas. Por aquellos tiempos, Pinochet había dado el golpe ya en Chile, y los curas de la Teología de la Liberación escaparon de Chile y vinieron a refugiarse en Ecuador. Eran curas italianos, Graciano Mazón y todo un grupo de curitas como Graciano Mazón, Julián y todos los demás que habían logrado llegar acá a refugiarse. Pero, ¿qué sucedió después?
sube Ubaldo Hurtado y hace una jugada de lo más sucia que es muy común acá. En los años 70 había estado la dictadura militar y para el 79 las dictaduras militares dan paso a los primeros gobiernos democráticos. Los primeros gobiernos democráticos se enfrentan a una situación. Había una deuda externa, pero básicamente de los empresarios. Esta deuda externa de los empresarios eran en dólares. Osvaldo Hurtado decide sucretizar la deuda, convertirla a sucres, la deuda de los empresarios, y luego devaluar la moneda, con lo cual todos los ecuatorianos pasamos a pagar la deuda y los empresarios se libraron, entre ellos Rodrigo Paz, que era su ministro de Economía precisamente. Entonces, es así como se jugaba con la economía y con la política de Ecuador. Hoy tenemos una misma traición. Un ex vicepresidente, el vicepresidente Lenín Moreno, que fue un individuo que se llegó a encubrir dentro del partido Alianza País como discapacitado, fue el más atendido, se le dio muchos más privilegios que a todos los demás que éramos del partido, se le dio desde limusina hasta dinero para que haga sus obras de caridad. Al final, después de estar 6 años con el gobierno y 4 años más en Ginebra, pagado por el gobierno, por usted y por mí, un sueldo de $16.000 mensuales, porque es el sueldo que recibía del gobierno ecuatoriano. Al regresar, todos los que habían votado por él eran los que querían la continuidad del gobierno y de las políticas de Rafael Correa, pero él decidió girar, cambiar e irse con los enemigos de Rafael Correa. Precisamente ahora, no solamente está con los enemigos de Rafael Correa, sino que busca hundirle al hombre que durante 10 años fue su protector. Es decir, fue una traición brutal, cobarde y de lo más miserable. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la dimensión? Si comparamos los años 80 con los años actuales, será un fenómeno muy similar. En los años 80 pasamos del boom petrolero a una crisis petrolera. Esta crisis petrolera básicamente estuvo dada por un terremoto en los años 80. Y este terremoto destruyó el oleoducto. Entonces, el entonces presidente, que era por supuesto León Febres Cordero, por si acaso, un consumidor de narcóticos y alcohol, un drogadicto. Este presidente no tuvo ningún empacho en hacernos pagar a todos los ecuatorianos el terremoto con una devaluación salvaje, y luego se marchó. Pero durante su gobierno hubo una persecución a todo, desde la Corte Suprema, a la que le puso cañones para obligarles a tomar decisiones, hasta los curas de la Teología de la Liberación. Yo mismo fui un perseguido, fui enterrado en Balao, acusado falsamente de ser un guerrillero, solamente porque era médico privado en el pueblo de Atacames. No se toleraba a los médicos privados en los pueblos, se consideraba que eran individuos que contaminaban la inteligencia campesina. Bien, en estas circunstancias, hoy vivimos un motivo similar al que vivimos en los años 80. El gran pretexto fue que había aparecido Alfaro Vive Carajo. Hoy, el gran pretexto que tiene en sus manos, que el rato menos pensado seguro que lo va a utilizar, es el que apareció el Huicho en la frontera norte con sus guerrilleros de las FARC y su infiltración dentro del Ecuador. En ambos casos, Estados Unidos tomó el control del país. En el caso de León Febres Cordero, se trajo especialistas israelitas para fortalecer el espionaje interno y la acción de persecución. Se creó un aparato interno que se llamaba la policía. Este aparato de persecución política terminó matando a 2 chicos colombianos
a Consuelo Benavides y persiguiendo y haciendo desaparecer gente. Era el famoso, la policía que tenía León Febres Cordero. Hoy todavía no llegamos al caso de la violencia interna y de la persecución política, básicamente porque hay una constitución que se lo impide. En ese tiempo no había una constitución como la del 2008. Hoy la constitución del 2008 permite a usted y a mí en el artículo 66 expresarnos libremente sin derecho a ningún tipo de represión. Tenemos derecho a la oposición y a la libre expresión. Y gracias a eso no me pasa lo que pasaría si estuviera diciendo lo que yo les he dicho a ustedes muchas veces en Colombia, donde ya me hubieran matado, o en México, donde ya hubiera desaparecido. Estamos viviendo entonces un momento en el que ha habido traición, existe un elemento clave para que se entregue el poder político y militar a los Estados Unidos para la persecución. En este caso fue en la época de Cordero, cuando yo estaba en los 80, fue la persecución política a los campesinos de la Ocampo, a los médicos que estaban haciendo medicina privada en el campo, a los curas, sacerdotes de la Teología de la Liberación, a los de Alfaro Vive, Alfaro Vive era cualquier tipo. Por ejemplo, a mí se me quiso acusar o se me acusó porque había un tipo que tenía algún problema conmigo, y la forma más simple de deshacerse del problema conmigo, como este era un médico que tenía su poder dentro de Atacames, fue fácil para él decir: ese es de Alfaro Vive. Y claro, ahí está. Ese día a mí se me había ocurrido presentar unas películas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que hablaban sobre la realidad latinoamericana, y ya eso era motivo para ser juzgado como ser de Alfaro Vive Cará. Pero en la actualidad todavía no vivimos esa posición, esa posibilidad. Todavía estamos en un espacio todavía que se puede respirar. Si la derecha ganara en Ecuador, ténganlo por seguro que en las próximas elecciones de marzo se sembraría ya lo suficiente como para que después de 3 años se comience y se restaure la persecución política en Ecuador. Se han quitado muchas leyes. Por ejemplo, en la época de León Febres Cordero era imposible utilizar los medios de comunicación para expresarse. Todos los medios de comunicación estaban con León. Nadie se atrevía a decir nada. León era el que dominaba y el que mandaba. Hoy se quitó la ley del linchamiento mediático y se está proponiendo el fin. Se quitó la superintendencia de comunicaciones para evitar, que era una superintendencia que tenía la finalidad de evitar que los medios de comunicación acusaran a alguna persona y luego esta persona fuera asesinada, fuera a la cárcel o cualquier cosa, porque había un linchamiento mediático. El linchamiento mediático es una tradición en Ecuador. Fue la causa de todos los desbarajustes, los crímenes y todo durante las campañas electorales. Los medios de comunicación vivían una guerra. Recuerden ustedes la guerra que vivieron cuando se desapareció Sucre. En ese momento Canal 10 se peleaba con el Canal 4 y Canal 8. Era una pelea entre los canales, era una pelea de ellos. Hoy todos están a favor del gobierno, ninguno dice nada en contra y encubren todo lo que tengan que encubrir. Es decir, estamos viviendo una dictadura camuflada. Esta dictadura camuflada, además, igual que lo hizo León Febres Cordero, que se apropió del sistema judicial, hoy se ha apropiado del Consejo de Transparencia y van a cambiar el sistema judicial, porque ese siempre ha sido el gran problema de los presidentes: tener un sistema judicial que no sea compatible con su interés de hacer pedazos a los ecuatorianos, porque los ecuatorianos teníamos una corte a la cual podíamos acudir en caso de faltarse a nuestros derechos. Hoy se va a cambiar la Corte Suprema de Justicia mediante el Consejo de Participación Ciudadana. Ya metió mano en eso mediante un plebiscito y ahora se va a cambiar la Corte. O sea, vivimos la misma época de los años 80. Por eso estamos hablando de que vivimos un retorno a una noche neoliberal. Muchas gracias.